Cada año, el Departamento de Economía de la UCA presenta el informe Análisis Socioeconómico El Salvador, ACES. En este programa se analiza la realidad de la expansión urbana y la situación de la producción de alimentos en el país. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial de Miradas. Hoy queremos dedicarlo a la presentación del análisis socioeconómico del Salvador 2024 que cada año hace el Departamento de Economía de la UCA. En realidad este es un producto colectivo de los catedráticos de la universidad con la colaboración de estudiantes de economía. Cada año se presentó recientemente este estudio y por ser un proyecto colectivo, hoy nos acompañan dos de los autores de capítulos del ACES, que tiene varios capítulos, pero con nosotros está Meraris López, ella es catedrática e investigadora de la UCA en el Departamento de Economía y es la autora del artículo Análisis de los impactos socioeconómicos del cambio climático en la producción alimentaria en El Salvador desde el año 2009 hasta el año 2024. Merari, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, y le damos la bienvenida también a Alejandro Álvarez, también catedrático, investigador del Departamento de Economía de la UCA. Alejandro es el autor del capítulo de Transformación Rural y expansión urbana, un estudio empírico del conglomerado urbano en la carretera al Puerto de la Libertad y la distribución del agua potable. Alejandro, gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Mirada. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a compartir algunos de los hallazgos de este análisis socioeconómico El Salvador 2024 y vamos a comenzar con Alejandro. Recientemente en este año se publicó el Censo de Población 2024. Desde hacía 17 años que no se hacía un censo en El Salvador, desde el año 2007, y este censo arroja que, por ejemplo, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Algo que ya se manejaba en las proyecciones, pero que ahora el censo dice que hay 52.8% de mujeres, mientras que de hombres hay 47.2% en la población. También se estima que más del 60%, el 67% de la población salvadoreña vive en las ciudades, en la zona urbana, y solo el 33% ha quedado viviendo en la zona rural. Eso dice el censo, ¿verdad? Que es la herramienta más reciente que tenemos. Alejandro, hay expansión urbana, uno lo ve, ¿verdad? Pero según la investigación, hay una expansión urbana en el país. Sí, la respuesta es sí. La respuesta corta es sí. Quizás habría que reparar en algunos datos y hechos concretos. Por ejemplo, lo que mencionás de la evolución de espacios urbanos frente a espacios rurales, es una tendencia que se viene marcando al menos desde el censo del 92, que fue el censo que tuvimos más a la mano después del conflicto, ¿verdad? Antes de eso era el censo del 70, donde todavía había cierta paridad o igualdad entre zona urbana y zona rural, pero todavía era la zona rural la que tenía un poquito más con respecto a la urbana. Pasado el conflicto, pues sí, se dispara el crecimiento poblacional justamente en las áreas urbanas, porque son las zonas en las que se concentra la mayor actividad económica, ¿verdad? En general, en el país, pero también la mayor cantidad de opciones o el acceso a educación, a salud, a servicios de salud, servicios financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una tendencia que no es ajena solamente que no solo es propia de El Salvador, sino también se da en muchos países a nivel mundial, ¿verdad? Por lo que concentra la zona urbana. Quizá la guerra
influyó también porque ya sabemos lo que pasó en las zonas rurales y mucha gente corrió a las ciudades. Después de la guerra alguna gente regresó, pero otra ya se quedó viviendo en las ciudades y nunca regresaron. Exactamente, y bueno, y la otra que se fue del país, ¿verdad? Que eso da para otro tema. Me quiero concentrar con tu pregunta y en específico, bueno, como ya dije, sí, lo que está sucediendo actualmente es que esta expansión urbana, cuando se acaba el conflicto, empiezan a darse nuevos asentamientos humanos, tanto con características más rurales, de vivienda más rural, que tenía, es decir, personas que tenían más vínculo directo con la tierra para obtener sus medios de vida, ¿verdad? Sin embargo, en paralelo a eso también se dio nuevas zonas urbanas donde la gente sí tenía relación directa con las ya existentes zonas urbanas para obtener sus ingresos o donde desarrollaban sus actividades económicas. Entonces fue un flujo de personas que viajaban hacia las zonas urbanas, a las ciudades más importantes, pero a la hora de regresar a vivir, pues vivían en estos nuevos espacios urbanos. Entonces digamos que ahí fue una mezcla de entre viviendas siempre con característica rural frente a vivienda con característica más urbana que eventualmente se convirtieron en nuevas colonias urbanas en los municipios periféricos a las grandes ciudades, principalmente el área metropolitana de San Salvador. ¿Cuál es la diferencia de eso que pasó allá por los 90 con lo que empieza a suceder después del 2000? Y es lo que se le denomina la suburbanización de las élites. ¿Qué pasa? Las personas con más poder adquisitivo en el país, ¿verdad? Que vivían o sus familias eran originarias de zonas urbanas. Por mencionar algo, ¿verdad? Aquí en San Salvador, digamos, la gente que creció en La Escalón o en la San Benito, que eran colonias de gente muy adinerada, poco a poco fueron saliendo de estas zonas porque esas zonas se convirtieron en zonas más comerciales y fueron expandiéndose. Un ejemplo concreto de ese proceso fue Santa Elena, ¿sí? Santa Elena era un cafetal, pero después del conflicto, si se recuerdan, empieza a urbanizarse y hay una urbanización muy diferenciada de gente más o menos con cierto nivel de ingresos a gente muy adinerada. Pero posterior a eso, la cordillera del Bálsamo, por ejemplo, se convirtió en un imán de nuevas poblaciones, de nuevos asentamientos, pero para gente con más poder adquisitivo. Y basta con agarrar el autobús, el carro, qué sé yo, y recorrer la carretera al Puerto de la Libertad, y uno puede ver cómo esa zona de la cordillera del Bálsamo ahora contiene y todavía se siguen construyendo proyectos urbanos para gente con más poder adquisitivo. Y es por eso que se denomina que eso es un proceso de suburbanización de élites, porque hay gente de la élite con mucho dinero que puede pagar estas colonias privadas, como las conocemos, ¿verdad? Que son pequeños espacios que no están conectados con el resto de la población que ya vivía ahí antes, ¿verdad? Sino que todo se desarrolla dentro de la colonia. E incluso podemos ver que estas nuevas colonias no solamente son las casas, sino que también ahora tienen otras amenidades, ¿verdad? Como sus propios parques, incluso piscinas para poder pues, pasar ahí. Hay otras que incluso hasta tienen centros comerciales pequeños y, repito, podemos ver el caso de la carretera del puerto, cómo han surgido cada vez más centros comerciales pequeños, no son grandes al estilo Metrocentro o Multiplaza, sino que pequeños para atender a ese grupo específico de personas, ¿verdad? Alejandro, centrándonos en este corredor que de San Salvador conduce al Puerto de la Libertad, en el censo que ya cité, se dice que el departamento que más creció, poblacionalmente hablando, en estos 17 años, de 2007 a 2024, fue La Libertad. Creció, según el censo, el 15.9%, más de 100,000 personas ahora viven en La Libertad que no vivían en el 2007, según este censo, ¿verdad? Entonces, esto obviamente se explica por estas urbanizaciones, estas grandes residenciales que uno ve, ¿verdad? Y lo que implica también un abandono en el campo. Tiene todo el sentido, por la cercanía con San Salvador, ¿verdad? Todas estas nuevas colonias
tienen sentido que sea allí por la cercanía que hay y por también la facilidad de acceder, por ejemplo, al agua, ¿sí? Yo en el estudio que se hizo para el ACES, pues tomo el caso que es quizás uno de los más representativos de la carretera Puerto de la Libertad, pero también hay otros, y quisiera también mencionarlo, como por ejemplo el caso del conglomerado urbano de Lourdes Colón. Por ejemplo, ese caso, ahí podemos ver una especie de sincretismo urbano en el que ves viviendas para personas de pocos ingresos, pero también ves casas, colonias residenciales más dirigiéndose a la carretera Santa Ana, que son para gente con un poder adquisitivo mayor. Esa zona para mí es una también representativa, no solo de la suburbanización de las élites, sino también de toda esta nueva dinámica de vivienda que busca la gente, ¿verdad?, para estar cerca de San Salvador. Y una nueva expansión que se empezó a dar en los últimos 5 o 7 años, o 10 años, es también del lado de Casaltepeque o Pico, ¿verdad?, que vemos cómo también ahí se va expandiendo la mancha urbana, ¿verdad?, del gran área metropolitana de San Salvador, ¿verdad?, que no ha podido ser de otra manera porque en medio de eso está el volcán. Si el volcán no existiera, toda esa zona ya estuviera urbanizada. Entonces, eso que mencionás, de que en el censo La Libertad como departamento tiene un gran crecimiento, es justamente porque está cerca del área metropolitana de San Salvador y en zonas donde hay facilidad de acceso al agua o incluso el clima era un poco diferente, ¿verdad?, más agradable, ¿verdad?, como es el caso de la Cordillera del Bálsamo. Hay que tomar en cuenta también que por ese lado entra todas las personas que vienen, por ejemplo, de Santa Ana, ¿verdad?, que era también una de las, incluso en el nuevo censo sigue siendo Santa Ana una de las ciudades más importantes, la segunda más importante, ¿verdad? Y también viene todo el flujo de personas que entran por el lado de Sonsonate, toda esta zona, ¿verdad?, que cafetaleras todavía, ¿verdad?, históricamente cafetaleras que se contienen ahí, ¿verdad?, para acceder al área metropolitana de San Salvador. Vamos a volver sobre el tema del agua, pero antes, Meraris, hay una concentración de la población en las zonas urbanas o suburbanizaciones, como dice Alejandro. Esto implica un abandono del campo, ¿verdad? Antes, como decía Alejandro también, pues bueno, hace muchos años la mayoría de gente estaba 60-40, digamos, 60 en la zona rural, 40 en la ciudad. Ahora es al revés, 67 de cada 100 viven en zona urbana y 33 en zona rural. Esto evidentemente afecta a la producción agrícola y en concreto me quiero referir a la producción de alimentos en El Salvador. ¿Cómo se percibe esto en estos momentos en El Salvador? Sí, bueno, definitivamente ha habido, digamos, un abandono de las labores agrícolas justamente porque la población comienza a tener otras dinámicas que motivadas por muchas razones, incluyendo mejoras en la calidad de vida o porque las actividades agrícolas muy probablemente no son suficientes. Entonces también eso es uno de los catalizadores para que la población se mueva hacia las áreas urbanas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay, digamos que las características de las personas que se quedan en el campo tampoco es que tengan las mejores condiciones, ¿verdad? El sector agrícola, pese a la disminución que ha venido mostrando, porque por ejemplo en la investigación se denota que de 2010 a 2023 ha habido una caída significativa en la producción, en lo que aporta al PIB, al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en 2010 el Producto Interno Bruto agrícola correspondía al 7%. Para 2023 cayó a 7.6%, o sea que es un sector que va en picada, ¿verdad? Pese a eso, el sector agropecuario sigue generando una cantidad importante de puestos de trabajo. Alrededor de 406.320 puestos de trabajo son generados en este rubro. Esto equivale al 14.3% de todo el empleo nacional, es decir, de cada 100 personas, 14 están ubicadas en el sector agrícola. Para el área rural, este es el sector más importante, incluso por encima de comercio, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, en las zonas rurales ha habido también un cambio de la configuración
de las actividades productivas, donde hoteles y comercio también están emergiendo con bastante fuerza, y otras actividades como turismo, pero concretamente en el caso del sector agropecuario, 31 personas que habitan en la zona rural, de cada 100 siguen ocupándose en labores agrícolas. Ahora, concretamente en el caso de la producción de alimentos, aquí no solamente vemos las estadísticas como una persona empleada o desempleada, ¿verdad? Porque la agricultura tiene otras dinámicas, como por ejemplo incluir a la mano de obra familiar. No es solamente una persona encargada, por ejemplo, de la milpa, sino que también involucra a su familia. Entonces, el número de personas dedicadas al cultivo de granos básicos asciende a más de 360,000, ¿verdad? Entonces, eso también nos dice que existe una importante cantidad de personas que están dedicándose a estas labores. Ahora, como decía antes, no están en las mejores condiciones. La mayoría de estas personas, el 90%, o sea, 9 de cada 10, pertenece a la categoría de subsistencia. Esto significa que lo que cultiva básicamente es para autoconsumo y una pequeña parte que podría ser excedente para poder satisfacer otras necesidades, ¿verdad? Para tener dinero para comprar otras cosas. Asimismo, los granos básicos no se cultivan en las mejores tierras. Han sido desplazados a cultivar en tierras marginales, que son poco fértiles, que son propensas a la erosión y a los deslizamientos. Son suelos generalmente degradados, están ubicados en ladera. En el caso de El Salvador se estima que se cultiva en pendientes mayores a 15 grados. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque son sectores, ¿verdad?, que tampoco son los más productivos. Y esto pues al final termina afectando cuánto se produce, y esto al final se traslada en cuánto se obtiene de estas actividades para poder cubrir las necesidades, porque se convierten en los medios de vida de estas poblaciones. Además no son grandes producciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de granos básicos podemos incluir maíz, frijol, sorgo o maicillo, como también se le conoce. Se suele producir en extensiones menores a 2.87 manzanas. La mayor concentración va desde menos de una manzana, 0.8 manzanas, hasta 2.87 manzanas, ¿verdad? Entonces son muy pequeñas las unidades productivas. Y la mayoría de tierras son alquiladas. Es decir, que las personas que se dedican a estas labores, la mayoría ni siquiera es dueña de la tierra que trabaja. Solamente 10 de cada 100 personas dedicadas a este rubro dice ser dueña de su parcela, ¿verdad? Y añadido a eso, también hay muy poca capacidad para acceder a créditos. Digamos, de todos los créditos que se dan en El Salvador, ni siquiera el 1% va destinado, por ejemplo, a granos básicos, ¿verdad? Porque también estas condiciones que mencioné antes juegan en contra, porque claro, el sector bancario privado necesita tener garantías, ¿verdad?, para que estas personas puedan obtener un crédito y saber que van a pagar, ¿verdad? La banca pública tampoco está en mejores condiciones, o está dando más crédito. Yo le iba a preguntar, Meraris, de quiénes siembran, pero ya respondió. En el informe mundial del salario de la OIT, a propósito de la minería que se nos vende como que genera mucho empleo, bonanza, desarrollo, la minería a nivel mundial, lo voy a decir porque me sorprendió, solo genera en el mundo el 0.09% del empleo. Es decir, muy poquito, ¿verdad? Pero me sorprendió que la fuente principal de generación de empleo es la agricultura, según la OIT. En el mundo estoy hablando, ¿verdad? Para un poquito aprovechar y desmentir eso que se nos vende, que la minería genera mucho empleo. Pero me sorprendió por lo que usted ha contestado, o sea, los que siembran son los pobres, en tierras que no son las mejores, porque uno, andando por el país, los valles, no ve caña, ve otro tipo de cultivo, pero no, digamos, alimentos que necesitamos en el país para subsistir. Algunos dicen, miren, no importa, los traemos si hay dinero, pero ya ven lo que pasó con Guatemala cuando cerraron y no podía venir lo que viene allá, el problema y cómo se encarecieron los productos, ¿verdad? Ese es el precio de no producir lo que nosotros nos comemos.
Pero quisiera volver con Alejandro. Crecen las ciudades, ¿verdad? O las suburbanizaciones, de élites, que decir. Cuando crecen las ciudades, crece la demanda de servicios. Por ejemplo, leí un informe de Honduras, cómo han crecido ciudades del norte, de la costa norte de Honduras, como Choloma, como La Lima, como Progreso, por las maquilas, los parques maquileros. Pero las ciudades no están adecuadas para recibir tanta gente, entonces crecen desordenadamente sin servicios básicos. Yo entiendo que en este crecimiento de El Salvador se necesita agua, y crecen ahí donde has dicho porque hay agua, pero eso afecta la disponibilidad de un bien natural que es escaso en el país según los estudios, ¿verdad? ¿Cómo impacta en la disponibilidad del agua la expansión urbana que está viviendo en El Salvador? Sí, impacta negativamente y principalmente las poblaciones que ya vivían ahí antes de los nuevos proyectos urbanísticos. Son como separarlo. Yo creo que es importante porque así podemos diferenciar de qué impacto vamos a hablar. Sí quisiera señalar una cosa importante que mencionaste en el contexto de tu pregunta. El tema de maquila. Hubo un boom de vivienda y de zonas urbanizadas fuera de San Salvador, justamente alrededor de las maquilas. Cuando se acaba el conflicto acá, una de las opciones que se buscó para reactivar la economía justamente fue darle mayor auge a las maquilas. Y una parte importante de las colonias que surgen alrededor de las carreteras, de las principales carreteras, como por ejemplo carretera Santa Ana o la carretera al aeropuerto, fue que se implantaron ahí zonas francas que todavía existen y surgieron también colonias, ¿verdad? Colonias, pero ahí lo que mencionaba al principio. Para población obrera, para digamos. Población obrera, exactamente. En carretera al aeropuerto, por ejemplo, podemos ver ahí casos muy emblemáticos, ¿verdad? De colonias de ese tipo, ¿verdad? Obreras, ¿verdad? Porque era barata el terreno, estaba cerca de la maquila, y unas que incluso a la par de la maquila, ¿verdad? Estaban las colonias, y de hecho son varios los casos que están así, ¿verdad? Sin embargo, en esos casos surgen en zonas que podríamos considerar que son más aptas a que hayan urbanizaciones, porque el impacto es el mínimo y había acceso a agua de alguna manera a nivel local, en algunos casos gracias a la conexión que daba ANDA, y esto nos lleva al otro punto, ¿verdad? Y por eso hacía la diferenciación, ¿verdad? ¿Qué tipo de impacto vamos a hablar? En primer lugar, para quienes ya vivían en las zonas que después fueron urbanizadas, y en el caso concreto del estudio que se hace para el ACES, que es la carretera al puerto, las poblaciones locales en los cantones y caseríos tenían mal servicio de agua suministrada por ANDA, que es como la instancia que debería de garantizar, ¿verdad? Que administraba el tema del agua. Y muchas de estas colonias, o de estas poblaciones que ya vivían ahí, obtenían suministro a través de pozos locales, de fuentes locales de agua. Entonces tenían la combinación de ambas. O incluso algunas tenían lo que se categoriza como instancias descentralizadas de agua, ¿verdad? Entonces había una dinámica ahí interesante de cómo obtener agua, pero en la mayoría de los casos era, aún teniendo cañería domiciliar que te llegaba al chorro de la pila, de la ducha, incluso si tuvieran ducha o el inodoro, qué sé yo, era, digamos que, errático. No siempre tenían No siempre tenían agua o les caía muy, muy débil, con poca presión el agua. Sin embargo, surgen estas colonias justo al lado de los caseríos o cantones, y estas sí tienen agua. Tienen suministro de agua 24/7. Y cuando uno investiga, un poco más, un poco menos,
pero en la mayoría de los casos es porque tienen sus propios pozos de agua, ¿verdad? Y la gente que estaba viviendo alrededor de eso, que había estado solicitando el servicio y todo esto, pues se queda sin agua de repente, porque resulta que el pozo donde están sacando el agua se conecta del pozo donde la población originaria sacaba el agua también, y entonces se les escasea más el agua y ANDA no garantiza de alguna manera el agua por otro medio, ¿verdad? Hay un caso emblemático, ¿verdad? Que es el caso de San José Villanueva, ¿verdad? Donde podemos ver grandes colonias, no las voy a mencionar cuáles, pero incluso creo que hay una con un parque de golf de 18 hoyos, ¿no? Exactamente, es el más grande que existe. Exactamente. Ese caso es el que me parece el más emblemático, digamos. Emblemático y con la palabra que lo merece para mí, chocante. Y es porque justamente, ¿qué implica tener un campo de golf? Es regarlo todos los días, para que esté verdecito el pasto y puedan jugar golf en el momento que se les dé la gana. Eso consume una cantidad ingente de agua que debería ser prohibitivo cuando la gente que vive alrededor de esa colonia no tiene agua 24/7, ¿verdad? Entonces, ahí están los conflictos. Es el agua el principal, digamos. Una de las mayores motivaciones para protestar en la calle es la falta de agua de las comunidades. Uno ve, se toman esta calle porque no les llega agua, a las radios llaman quejándose por el mal servicio de agua. El caso concreto de Valle del Ángel, el temor de los habitantes, voy a decir, antiguos que viven ahí desde años, es que si construyen ese proyecto se van a quedar sin agua, van a secar los ríos, los pozos. Es un problema que se da como consecuencia de estas grandes urbanizaciones. Meraris, el crecimiento urbano también implica deforestación. O sea, El Salvador es el país más deteriorado ambientalmente de América Latina, bueno, el segundo más deteriorado si tomamos en cuenta el Caribe, solo después de Haití. Somos el país con menos cobertura boscosa del continente, solo después de Haití. Somos el país que menos disponibilidad de agua tiene por habitante, por metro cúbico por habitante al año, cerca de lo que llaman estrés hídrico. Y esto dicen que es producto del cambio climático. Bueno, hay gente que todavía he escuchado que no cree en el cambio climático, pero el aumento de la temperatura, que uno de los signos más visibles del cambio climático es el aumento de la temperatura. El otro es la disminución de lluvias, aunque haya grandes temporales y después épocas. ¿Cómo está afectando el cambio climático, que lo vivimos ya? Hoy hace calor donde teníamos que andar suéter, ¿verdad? ¿Cómo está afectando? Bueno, primero a la gente de la zona rural y segundo a la producción de alimentos en el país. Sí, bueno, en el caso de El Salvador hay un índice que se conoce como Índice de Riesgo Climático Global, ubica al país en el puesto 28 de 180 países. Es decir, entre más arriba esté en los puestos, significa que es más vulnerable climáticamente. En la región centroamericana, El Salvador solo es superado por Guatemala, que se ubica en el puesto 14 de 180. El cambio climático definitivamente afecta a todos los sectores, afecta a la infraestructura, prueba de ello es como se han visto las inundaciones o los deslizamientos de tierra que se han dado a raíz de las recientes lluvias en el país, ¿verdad? Sin embargo, el sector agrícola es particularmente vulnerable, primero porque hay una alta exposición, una alta sensibilidad y una poca capacidad adaptativa. Esta poca capacidad adaptativa se refleja en las características que había mencionado antes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque las economías rurales están ligadas a actividades agrícolas y las pérdidas generadas por cambio climático impactan directamente en la economía de estas poblaciones rurales, en sus medios de vida. Esto, por supuesto, tiene muchas consecuencias a nivel de la reducción en la producción que pueda haber. Y esto, a su vez, no solamente afecta directamente a quienes dependen de estos rubros para subsistir, sino también para toda la población. Por ejemplo, debido a la disminución de las cosechas que ha habido en el país,
ha aumentado el grado de dependencia de las importaciones. Esto significa que cada vez necesitamos traer más alimentos, en concreto en este caso de granos básicos, de otros países. 32 de cada 100 quintales de maíz provienen de las importaciones, 13 de cada 100 quintales de maíz provienen de las importaciones, y esto por supuesto que tiene impactos severos en la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque no basta con tener acceso a alimentos. Es maíz y frijol. Maíz y frijol. Maíz y frijol. No basta con tener acceso físico, sino también de dónde proviene, ¿verdad? ¿Sabe por qué lo preguntaba, Meraris? Porque, por ejemplo, en el 2024 se habló de un super niño y sí, hubo pérdidas. Exacto. Se estimaba 9 millones. Del 60% de los cultivos en algunos casos, y luego viene el temporal ese que, bueno, vamos a tener un 2025 sin frijoles, ¿verdad? Porque prácticamente va a haber que traerlos. Entonces, ¿quiénes son los que pierden? Los productores. Pierden los productores, pero también perdemos todos como También país, perdemos, ¿verdad? Porque la disminución de las cosechas implica escasez en el mercado local, y esa escasez implica, esa es una regla básica de economía, ¿verdad? Entre más escasez, mayor precio. Entonces, para el próximo año se estima que hay un déficit del 40% de granos básicos. El país necesita alrededor de 25 millones de quintales de granos básicos al año. De esos, 9 se perdieron, ¿verdad? Por las tormentas que hubieron en este año, y por tanto va a haber necesidad de importarse más de 9 millones, o sea, aumenta el grado de dependencia de las importaciones, ¿verdad? Y bueno, en los últimos 20 años se estima que han habido 33 eventos climáticos, incluidos sequías o lluvias extremas, que han impactado directamente en el país, ¿verdad? Sin embargo, entre 2009 y 2023 se ha visto que ha habido se ha acelerado, digamos, la cantidad de eventos que se presentan anualmente. Y esto, por lo menos entre 2009 y 2023, 14 eventos han impactado directamente en las cosechas agrícolas, conllevando a una pérdida bastante importante a nivel general de más de 2.500 millones de dólares. Esto incluyendo, por pérdida de cosecha. No, esto incluyendo pérdidas generales, infraestructura, ganado, cultivos, ¿verdad? En el caso solamente de los cultivos, casi 600 millones de dólares los que se han perdido. Yo no sé si se acuerdan, no sé si fue en el 2005, un fenómeno que prácticamente nos dejó sin frijol rojo. Y la gente aquí come frijol rojo y no se hallaba frijol rojo porque había sido, y se trajo frijol rojo de Egipto, no sé si se acuerdan, si no me equivoco. De Kenia. La cosa es que no era el frijol rojo de aquí tampoco, ¿verdad? Pero bueno. Y para la pandemia también de Etiopía se importó. De Etiopía también, o de Etiopía era. Bueno, de Etiopía. Alejandro, quisiera en lo que nos falta del programa que tocáramos un punto que a mí me parece relevante con respecto al crecimiento de las zonas urbanas, que es el uso del suelo. Es decir, el suelo a veces dice tiene vocación agrícola, vocación forestal, vocación urbana. Lo que se ha dicho en años anteriores en El Salvador es que el uso del suelo no lo definen las autoridades, sino las grandes empresas inmobiliarias. Por ejemplo, en San José Villanueva, que supuestamente estaba catalogada como zona de vocación forestal, y de repente aparece teniendo vocación urbana, en medio de un lugar claramente que no es urbano, ¿verdad? ¿Cómo afecta el uso del suelo en el país? Implica también, ya dijimos, deforestación. ¿Cómo afecta el uso del suelo, la expansión urbana en el país? Es interesante porque también un poco empalmando con lo que menciona Meraris y con lo que también irá generando poco a poco el cambio climático, las actividades en las zonas rurales, y donde la más fuerte es la actividad agrícola, todavía, ¿verdad? Cada vez va desplazándose hacia otro tipo de actividades y permite que tierras que antes se dedicaban justamente a actividades agrícolas, no solo de granos básicos, y ahí sí quiero hacer un énfasis, no solo de granos básicos, pues tienen que ser utilizadas para otro tipo de actividad. Y es donde ahí el sector inmobiliario aparece.
justamente el caso del Valle del Ángel que mencionabas, y un poco lo que mencioné también antes de esta expansión urbana que se está dando al norte de San Salvador, si nos damos cuenta, toda esa zona, yo diría que la mitad al menos, era una zona que estaba destinada a la caña de azúcar. La caña de azúcar es una actividad que consume mucha agua, requiere de muchos fertilizantes, ¿verdad? Y daña muy fuerte la tierra. Entonces hay un momento en el cual ya no se puede seguir sembrando prácticamente nada, y entonces ahí es donde aparece, bueno, ¿y qué se hace con esto? Bueno, hagámoslo colonias. Y basta con salir por el lado norte de San Salvador, en vez de ir al sur, que es lo que he trabajado yo, dar la vuelta, girar, ¿verdad?, la mirada y ver hacia el norte, y vemos que todas esas zonas que antes eran cañales ahora se están urbanizando y fuertemente. Colonias. El Redondel Integración es ahora el nuevo centro urbano de esa zona, por ejemplo, y eran cañales, ¿verdad? Y eso pasado lo vemos más cerca acá, pero hay que poner bien la mirada y uno se va a dar cuenta que no es ajeno al resto del país, donde eventualmente se fueron abandonando ciertas actividades agrícolas, ¿verdad? Entonces se convierten ahora en zonas urbanizadas. Si quieren un ejemplo también, cuando uno va para la carretera a Zacatecoluca, uno va en la carretera y les invito a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, que pongan atención a los lados de la carretera y van a ver por todos lados lotiversa, son terrenos lotificados que ya están y eran productores de algún tipo de grano básico, maíz, frijol, en los casos de los cafetales en la Ruta de las Flores, en el caso de esta carretera también cañales, etcétera, para que vean cómo también este problema de producción de alimentos, ya sea porque es poco rentable o tiene que ver también con el cambio climático, que va a ser cada vez más evidente, genera nuevos procesos urbanos. Entonces, en ese sentido, hay transformaciones importantes que estamos viendo en todo el país, ¿sí? En el caso del cambio de uso de suelo también, yo sí quisiera señalar la responsabilidad que tiene el Estado aquí, ¿verdad? Solo para que vean, en el caso de la carretera al Puerto de la Libertad, entre 2007 y 2022 se otorgaron 382 permisos ambientales, bajo la categoría de vivienda, hotel, comercio o servicio. 382. Ninguna tiene que ver con producción de alimentos. Muy probablemente eran zonas o de resguardo forestal o ya producían alimentos. Y el MAR dio el permiso. Y aquí también quiero señalar algo importante, ¿verdad? Si se dan cuenta en la temporalidad que mencioné, no incluye del todo a la gestión anterior de gobierno o a la actual. A la actual, ¿verdad? Entonces, muchos de los permisos se dieron justamente en el grueso, justamente en la gestión partidaria de gobierno anterior, ¿verdad? Entonces, es importante reparar en ese detalle, ¿verdad? Que se han dado esos permisos, más los que ya estaban previo a esto. Y son esos permisos los que ahora vemos que ya se están ejecutando, ¿verdad? O se están terminando de ejecutar en toda esta periferia de la carretera al Puerto de la Libertad, ¿sí? Y eso es un efecto directo justamente de la intervención del Estado, ¿verdad? O más bien del gobierno central, que de alguna manera cambia el uso del suelo. Y puntualizo algo más, y es poco o casi nada, el gobierno central tiene participación en la planificación de las nuevas zonas a ser urbanizadas, primer elemento. Y segundo, tiene que ver con la nula participación, lo digo así tajante, de las alcaldías, o ahora gerencias de distritos con las nuevas conformaciones de las alcaldías. Prácticamente no hay participación de las antiguas alcaldías y mucho menos de las de ahora, ¿verdad?
Se me viene también a la mente un ejemplo en la zona de los planes de renderos, pues ahí se han declarado como reserva muchas zonas del lugar y uno entiende, pero de repente aparece, estamos viendo una construcción, ya no hay árboles, han despalado por un centro comercial que va a aparecer ahí y es parte quizá de la nueva modalidad de actuación de dar permiso donde antes supuestamente no se podía construir. Pero bueno, Merari, ¿y entonces qué vamos a comer? A mí me gusta distinguir desde que conocí la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Recuerdo que hubo un presidente del país que hablaba de seguridad alimentaria. En los súperes siempre va a haber alimentos, no importa de dónde vengan, pero no es lo mismo si producimos lo que nos comemos. ¿Qué hacer para que, voy a decirlo así, que el campo vuelva a ser atractivo para producir los frijolitos, las tortillas, bueno, las hortalizas, las frutas, la mayoría viene de fuera, según informaciones, ¿verdad? ¿O es imposible ya recuperar el campo en la ciudad? Yo creo que no es imposible, sin embargo se requiere una serie de actividades que en individual no se van a solucionar. Es decir, los pequeños productores actuando por su cuenta nunca van a poder tener una mejor capacidad para mejorar las producciones, ¿verdad? En un contexto de cambio climático es esencial establecer políticas agrícolas sostenibles, resilientes al clima, conservación del suelo, agricultura de conservación, pero también es necesario mejorar las redes de seguridad, es decir, 90 de cada 100 agricultores produce en solitario, ¿verdad? Es decir, no hay capacidad de organización. Es necesario un fortalecimiento económico, incluyendo mejoras en el acceso al crédito. Y quiero mencionar algo importante, que son las subvenciones agrícolas, ¿verdad? Porque definitivamente las organizaciones de productores como Campo, por ejemplo, han realizado peticiones específicas para que se tengan mejores insumos para poder producir, incluyendo semillas que se adapten mejor a las sequías, o inclusión de fertilizantes orgánicos. Sin embargo, pareciera que las decisiones que se toman con respecto a lo que los productores necesitan y lo que se hace van en diferentes vías, ¿verdad? Prueba de ello, por ejemplo, es la medida de sustituir el paquete agrícola por el BAG de $75, donde las necesidades de los productores no se ven reflejadas en este instrumento que está impulsando el Estado, ¿verdad? Donde, contrario a lo que se busca, debilita aún más la capacidad productiva de estos sectores y, sobre todo, teniendo en cuenta que el cambio climático cada vez genera eventos más fuertes y más frecuentes, significa que la capacidad de adaptación de nuestros agricultores está siendo cada vez más baja. Y esto va a tener como resultado que no aseguremos ni lo que nos comemos y nos alejemos más de esta aspiración de soberanía alimentaria. Muy bien, Alejandro, ¿y qué hacer hay algo que hacer con respecto a la expansión urbana? Uno bien desde fuera, sin ser conocedor de la materia alimentaria de la agricultura, uno ve, parece que no hay rumbo, como en otras esferas del Estado, no sabemos a dónde vamos, hay una incertidumbre. ¿Qué hacer en materia porque tiene que ver con la conservación del medio ambiente, con la disponibilidad de agua, con el uso del suelo? Hay demanda de vivienda, ¿verdad? No necesariamente para la gente que más lo necesita, porque hay un déficit habitacional grande todavía en el país, cuantitativo y cualitativo. ¿Qué medidas se deberían tomar para corregir el rumbo, para que lo que se haga no hipoteque el futuro de las nuevas generaciones en El Salvador? Yo creo que importante es justamente señalar este tema de el derecho a la vivienda y el derecho humano a la vivienda y el derecho humano al agua, ¿verdad? Si partimos desde ahí, pues pueden emanar una serie de disposiciones para contrarrestar, ¿verdad? Un poco la desigualdad en el uso de la tierra, ¿verdad? Sí se hace necesario desde las autoridades generar una planificación del uso del suelo en El Salvador.
volver a mapear y lo que ya estaba categorizado de alguna manera que se podía usar de una forma u otra, mantenerla primero, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a entender, por ejemplo, dónde priorizar el uso del agua, para qué se va a priorizar el uso del agua, ¿verdad? Y justamente va de la mano de la producción de alimentos, ¿verdad? Para si lo que estaba destinado para el sector agrícola se mantenga, ¿verdad? Y se respete, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro, yo creo que sí es fundamental que se vuelva a darle importancia al poder local. Y cuando hablo del poder local me refiero tanto a organizaciones de la sociedad civil como a las alcaldías, a los distritos ahora, que lo que ha sucedido es más bien concentrar más el poder en las nuevas alcaldías y dejar eso como a nivel de gerencias. Entonces, eso va en contra de los procesos de organización local y que se le dé protagonismo a las alcaldías también para definir, ¿verdad?, qué acciones desde el local se van a realizar para actividades económicas, el uso del suelo, y eso pasa por temas incluso que, dicho sea de paso, se menciona en el ACES, ¿verdad?, en el estudio que estamos ahorita presentando una parte, el tema del impuesto predial, por ejemplo, para que las alcaldías o los distritos tengan también capacidad económica, ingresos propios para poder implementar este tipo de actividades que puedan garantizar alimentos, agua, vivienda y otra serie de necesidades que tienen las poblaciones, las ya existentes y las nuevas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es una fusión y un tema de planificación muy, muy adecuada, ¿verdad?, que deba responder a este tema y yo no creo que sea imposible, no creo que sea imposible. Será imposible en la medida de que cada vez se centralice más el poder, ¿verdad?, y se le dé cada vez menos participación a las personas. Y cierro con esto. Una acción concreta, porque luego dicen que uno habla demasiado así etéreo, ¿verdad? Una acción concreta es volver la mirada hacia la vivienda cooperativa, ¿verdad? Porque la vivienda cooperativa es una figura jurídica que existe en El Salvador y que garantiza de manera colectiva el acceso, la construcción, el diseño y el financiamiento a vivienda digna según las necesidades de las personas que viven en las distintas regiones de El Salvador. Podríamos seguir hablando y lo que me pasa a mí en lo personal es que mientras más comparten ustedes, me dan más ganas de hacerle preguntas, pero el tiempo eso nos ha terminado. Quiero agradecer a Alejandro, muchas gracias por estar en Mirada. Meraris, también usted, gracias por el tiempo. Gracias. Y agradecerles a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Este estudio, el ACE 2024, está o va a estar colgado en la página del Departamento de Economía de la UCA. Ahí los que quieran profundizar, enterarse más en detalle de los otros capítulos y otras temáticas que cubre, lo pueden bajar. Gracias por estar con nosotros. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. ¿Te imaginas a estudiantes de medicina recorriendo el interior del cuerpo humano o a futuros ingenieros agrónomos diseñando cultivos en escenarios virtuales? Estas salas de realidad virtual están revolucionando el aprendizaje, ofreciendo experiencias como si estuvieran realmente dentro del entorno.